La fotografía estaba arrugada en las esquinas, manchada por el tiempo y la humedad. Cuando Elena la encontró entre las pertenencias de su abuela fallecida, algo en esa imagen la hizo detenerse. Era una foto de boda en blanco y negro, tomada en 1958. Una novia joven sonreía radiante frente al altar de una iglesia pequeña, su velo blanco cayendo delicadamente sobre sus hombros. El novio a su lado lucía un traje impecable, su expresión seria pero satisfecha. Mariana Ruiz tenía apenas 19 años en la primavera de 1958. Era una muchacha hermosa, de cabello oscuro y ojos color avellana que brillaban con una mezcla de inocencia y curiosidad. Vivía con sus padres en un pequeño pueblo cerca de Salamanca, donde todos se conocían y los secretos eran imposibles de guardar. O al menos eso creía todo el mundo. Su compromiso con Ricardo Cardoso había sido arreglado por las familias 2 años antes. Ricardo era el hijo mayor de la familia más próspera del pueblo, dueños de extensos viñedos que producían algunos de los mejores vinos de la región. Era un hombre apuesto, de 28 años, educado en Madrid y con buenos modales. En papel, era el partido perfecto. Mariana había aceptado el compromiso sin protestar, como se esperaba de una joven de buena familia en aquellos tiempos. Pero el corazón de Mariana no le pertenecía a Ricardo. Hacía ya un año que se había enamorado perdidamente de alguien más, alguien completamente inapropiado, alguien que había llegado al pueblo como una tormenta de verano y había alterado todo lo que ella creía saber sobre el amor y la vida. Su nombre era Gabriel, un artista bohemio que había llegado desde Barcelona con la intención de pintar los paisajes castellanos. Se habían conocido en el mercado del pueblo, cuando Gabriel le pidió permiso para hacer un boceto de ella mientras compraba flores. Mariana debería haberse negado, debería haber seguido caminando, pero algo en los ojos de ese hombre, algo en su sonrisa cálida y su voz suave, la había hecho detenerse. Ese primer encuentro casual se convirtió en encuentros planeados. Mariana comenzó a inventar excusas para salir de casa, iba a la iglesia a rezar, visitaba a una tía enferma, ayudaba en la escuela del pueblo. En realidad, se encontraba con Gabriel en un viejo molino abandonado a las afueras del pueblo, donde él había establecido su estudio improvisado. Allí, entre lienzos y pinceles, habían nacido no solo docenas de retratos de Mariana, sino también un amor prohibido y apasionado. Gabriel le hablaba de París, de Roma, de ciudades donde el arte florecía y las personas eran libres de amar sin las cadenas de la tradición. Le prometía una vida diferente, una vida llena de colores y aventuras. Y Mariana, atrapada en un compromiso que no deseaba, se permitía soñar con ese futuro imposible, aunque sabía que nunca podría ser realidad. Cuando Gabriel le propuso ir juntos, Mariana estuvo tentada. Durante noches enteras, había contemplado esa posibilidad, imaginando cómo sería abandonar todo y comenzar de nuevo en algún lugar lejano. Pero el peso de la expectativa familiar, el miedo a la deshonra, y la presión de una sociedad que no perdonaba tales transgresiones, la mantuvieron atada a su destino. 2 meses antes de la boda, Mariana le dijo a Gabriel que debían terminar su relación. Fue la conversación más dolorosa de su vida. Gabriel intentó convencerla de cambiar de opinión. Le rogó que no se casara con un hombre al que no amaba. Le juró que encontrarían la manera de estar juntos. Pero Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, fue firme en su decisión. No podía deshonrar a su familia, no podía romper el compromiso sin arruinar su reputación y la de sus padres. Gabriel, devastado pero respetando su decisión, le hizo una última promesa antes de despedirse: estaré en la iglesia el día de tu boda, no para interrumpir la ceremonia, sino para verte una última vez, para despedirme de la única mujer que he amado verdaderamente, y llevaré ese recuerdo conmigo el resto de mi vida. Mariana no respondió, solo lo abrazó una última vez, memorizando su olor, el tacto de su piel, el sonido de su voz.
Luego se dio vuelta y caminó de regreso al pueblo, decidida a cumplir con su deber, aunque le costara su felicidad. Los preparativos de la boda continuaron. Mariana sonreía cuando era necesario, asentía cuando le preguntaban su opinión sobre las flores o el menú del banquete, pero por dentro sentía como si estuviera muriendo lentamente. Ricardo era amable con ella, pero distante. Parecía más interesado en la unión de las familias y en los beneficios comerciales que traería el matrimonio que en conocer verdaderamente a su futura esposa. La noche anterior a la boda, mientras Mariana se probaba su vestido blanco por última vez frente al espejo, su hermana menor, Carolina, entró a la habitación. Carolina tenía 17 años, era vivaz y observadora, y había notado los cambios en Mariana durante el último año. No tienes que hacerlo, ¿sabes?, susurró Carolina, cerrando la puerta detrás de ella. Si no amas a Ricardo, no tienes que casarte con él. Mariana miró a su hermana a través del espejo, sorprendida por sus palabras. Es mi deber, respondió con voz temblorosa. Papá y mamá han trabajado tanto para este día, no puedo decepcionarlos. Carolina se acercó y tomó las manos de su hermana. Pero, ¿qué hay de tu felicidad? ¿Qué hay de lo que tú quieres? Mariana no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Carolina la abrazó, y en ese momento, Mariana estuvo tentada a confesarle todo sobre Gabriel, sobre su amor imposible, sobre el dolor que estaba sintiendo, pero no lo hizo. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartir, incluso con una hermana querida. El 15 de junio de 195, las 8 de la mañana, amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que prometía un día perfecto para una boda. La pequeña iglesia de Santa María había sido decorada con flores blancas y cintas de satén. El órgano estaba afinado, el sacerdote preparado, y los invitados comenzaban a llegar temprano por la mañana, vestidos con sus mejores galas. En la casa de la familia Ruiz, Mariana se preparaba para el día más importante de su vida, aunque por razones que nadie imaginaba. Su madre y sus tías la ayudaban con el vestido, ajustando cada pliegue, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El vestido era hermoso, de encaje blanco hecho a mano, con mangas largas y un velo delicado que había pertenecido a su abuela. Mientras la vestían, Mariana permanecía en silencio, su mente navegando entre el presente y los recuerdos de Gabriel. Se preguntaba si él cumpliría su promesa de asistir a la ceremonia. Parte de ella deseaba verlo una última vez, mientras que otra parte rogaba por qué no apareciera, por qué no hiciera más difícil lo que ya era insoportable. Estás tan pálida, hija, comentó su madre, preocupada. ¿Te sientes bien? Mariana forzó una sonrisa. Solo son los nervios, mamá. Todas las novias están nerviosas el día de su boda. Su madre sonrió, aliviada. Es cierto, yo temblé tanto el día de mi boda que casi no pude decir mis votos. Pero mira cómo todo resultó bien. Ricardo es un buen hombre, Mariana. Te cuidará y te dará una buena vida. Lo sé, mamá, respondió Mariana, sintiendo cada palabra como una piedra en su pecho. Su madre no tenía idea de que su hija estaba a punto de casarse con un hombre al que no amaba, mientras su corazón pertenecía a otro. La procesión hacia la iglesia fue como un sueño borroso. Mariana caminó del brazo de su padre, saludando con la mano a los vecinos que se habían reunido en las calles para verla pasar. Todos sonreían, todos la felicitaban, pero ella se sentía como una actriz representando un papel en una obra de teatro que no había elegido protagonizar. Cuando llegaron a la iglesia, Mariana pudo ver a Ricardo esperándola frente al altar. Se veía elegante en su traje oscuro, su cabello perfectamente peinado hacia atrás. La miró con una sonrisa formal, profesional casi. No había amor en esos ojos, Mariana lo sabía. De vuelta en el presente, Elena sostenía la fotografía con manos temblorosas. Había pasado la última hora examinando cada centímetro de la imagen con una lupa,
confirmando lo que sus ojos le decían. La figura en el espejo no era una ilusión ni un defecto de la fotografía, era real. Alguien había estado allí, observando la boda de su abuela. Elena dejó la foto sobre la mesa y buscó en el baúl las cartas que había encontrado junto a ella. Había docenas, todas escritas en la misma caligrafía elegante pero apasionada. Tomó la primera y comenzó a leer. Mi querida Mariana, cada día que pasa sin verte es una agonía. Camino por las calles de Barcelona y todo me recuerda a ti. El color del cielo al atardecer, el aroma de las flores en el mercado, el sonido del viento entre los árboles. Todo eres tú. Te prometí que respetaría tu decisión, pero no puedo dejar de escribirte estas cartas, aunque nunca las envíe. Necesito expresar este amor que me consume, aunque solo sea al papel. Tuyo siempre, Gabriel. Elena sintió que el corazón se le encogía. Su abuela había tenido un amor secreto. Todo comenzaba a tener sentido, la tristeza perpetua en los ojos de Mariana, la distancia emocional que siempre había mantenido con su esposo, el aura de melancolía que la había rodeado toda su vida. Había amado a otro hombre, y ese amor nunca había muerto. Siguió leyendo carta tras carta. Gabriel había continuado escribiendo durante años, aunque nunca envió las misivas. De alguna manera, estas cartas habían llegado a manos de Mariana. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? En una de las últimas cartas del paquete, fechada en 1962, Gabriel escribía algo diferente. Mariana, sé que no debería escribirte esto, pero necesito que sepas la verdad. Carolina vino a verme hace 2 días. Está devastada, confundida. Me contó algo que nunca imaginé. Algo que cambia todo lo que creía saber sobre aquel día en la iglesia. Me dijo que tú sabías que ella estaba allí, que la viste en el espejo pero no dijiste nada. Me pregunto, mi amor, ¿por qué guardaste ese secreto? ¿Por qué protegiste a alguien que había ido allí con intenciones tan oscuras? Elena dejó caer la carta. Carolina, la hermana de su abuela, ella era la mujer de negro, pero ¿por qué habría asistido a la boda de su hermana vestida de luto y escondiéndose? Nada tenía sentido. Rebuscó entre las demás pertenencias del baúl hasta encontrar un sobre amarillento, más reciente que las cartas de Gabriel. La fecha en el matasellos era de abril de 1995. La carta estaba dirigida a Mariana, y el remitente era una tal hermana Beatriz, de un convento en Ávila. Elena abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. Estimada señora Cardoso, escribo en nombre de la hermana Carolina, quien pasó los últimos 37 años de su vida en nuestro convento. Lamentablemente, la hermana Carolina falleció en paz la semana pasada, después de una larga enfermedad. En sus últimos días, habló mucho de usted. Me pidió que le enviara esta carta que escribió hace muchos años pero nunca tuvo el valor de enviar. Dijo que era tiempo de que conociera la verdad completa, aunque ya fuera demasiado tarde para cambiar el pasado. Adjunto encuentro la carta. Que Dios la bendiga. Dentro del sobre había otra carta, esta escrita con letra temblorosa, claramente redactada por alguien enfermo o muy anciano. Mi querida hermana Mariana, si estás leyendo esto, significa que ya he partido de este mundo. Durante más de 30 años he vivido en este convento, buscando el perdón por lo que hice aquel día de junio de 1958. Es tiempo de que sepas la verdad que he guardado todos estos años. Yo amaba a Ricardo, lo amaba desde que éramos niños, mucho antes de que tu compromiso fuera arreglado. Cuando nuestros padres anunciaron tu boda con él, sentí que mi mundo se derrumbaba. Era joven, egoísta e increíblemente celosa. No podía soportar la idea de verte casada con el hombre que yo amaba, aunque sabía que ese amor nunca sería correspondido. Encontré las cartas de Gabriel escondidas en tu habitación. Leí cada una de ellas. Descubrí tu amor secreto, tu sufrimiento, tu plan de cumplir con tu deber a pesar de tu corazón roto, y en mi egoísmo y mi dolor, pensé en una manera de arruinar tu boda. El día de la ceremonia,
me vestí de negro como si estuviera de luto. Mi plan era interrumpir la boda en el momento crucial, revelar tu amor prohibido frente a todos, destruir tu reputación y hacer que Ricardo te rechazara. Entonces, en mi mente infantil y cruel, pensé que él podría fijarse en mí, pero cuando te sexta caminar por el pasillo de la iglesia, vi el dolor en tus ojos, la resignación, el sacrificio que estabas haciendo por nuestra familia. Vi cómo mirabas a Gabriel una última vez antes de decir tus votos, y comprendí la magnitud de tu sufrimiento. En ese momento, me di cuenta de que lo que estaba a punto de hacer era monstruoso. No interrumpí la boda, me quedé escondida, llorando bajo mi velo negro, avergonzada de lo que había planeado hacer. Vi tu reflejo en el espejo del altar en el momento en que se tomó la fotografía, y supe por la expresión en tu rostro que me habías visto, pero no dijiste nada, me protegiste, aunque yo no merecía tu protección. Después de la boda, no pude vivir con mi culpa. Robé las cartas de Gabriel de tu habitación antes de que te mudaras con Ricardo, pensando que te haría un favor eliminando esa evidencia de tu pasado, pero años después, cuando mi culpa se volvió insoportable, se las envié de vuelta, junto con una confesión anónima de lo que había planeado hacer. Entré al convento a los 20 años, buscando redención. He pasado mi vida rezando por ti, por Ricardo, por Gabriel, y por mi alma torturada. Nunca me perdoné a mí misma, aunque espero que Dios sea más misericordioso que yo. Te amo, hermana mía, siempre te amé. A pesar de mi terrible egoísmo, espero que hayas encontrado algo de felicidad en tu vida, la felicidad que yo casi te arrebato. Carolina. Elena terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora entendía todo, el dolor perpetuo de su abuela, el secreto que había guardado, la razón por la que había protegido a su hermana a pesar de su traición planeada. Mariana había sacrificado su felicidad por el honor de su familia, y había guardado el secreto de Carolina incluso cuando significaba cargar sola con ese peso. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Qué había sido de Gabriel? Elena volvió al baúl y encontró una última carta, esta fechada apenas 6 meses antes de la muerte de su abuela. Era de un hospital en Barcelona. Estimada señora Cardoso, le escribo para informarle que el señor Gabriel Montes falleció pacíficamente en nuestro hospital la semana pasada. Entre sus pertenencias, encontramos su dirección y una carta que escribió para usted. Nos pidió que se la enviáramos en caso de su fallecimiento. La adjuntamos con esta misiva. La carta de Gabriel era breve pero devastadora. Mi Mariana, mi eterno amor. Me voy de este mundo sin haberte vuelto a ver después de aquel día en la iglesia, pero no sin haberte amado cada día de mi vida. Nunca me casé, nunca amé a otra mujer. Mi arte fue mi única compañía, y cada cuadro que pinté fue un intento de capturar tu esencia, tu belleza, tu luz. Espero que hayas sido feliz, mi amor. Espero que tu sacrificio haya valido la pena. Nos encontraremos de nuevo. Si existe algo después de esta vida, esperaré por ti, siempre tuyo, Gabriel. Elena cerró los ojos, abrumada por la tragedia de todo aquello. 3 vidas marcadas por un solo día, por decisiones tomadas bajo el peso de la expectativa social, por secretos guardados y amores no correspondidos o imposibles. Elena no pudo dormir esa noche. Las cartas, la fotografía, las revelaciones sobre su abuela y su tía abuela Carolina la perseguían en cada momento de vigilia, pero había algo más que la inquietaba. Gabriel había mencionado en su última carta que cada cuadro que pintó fue un intento de capturar la esencia de Mariana. ¿Dónde estaban esas pinturas ahora? A la mañana siguiente, Elena decidió investigar. Buscó en Internet información sobre Gabriel Montes, el artista de Barcelona. Para su sorpresa, encontró varios artículos sobre él. Había sido un pintor relativamente conocido en los círculos artísticos catalanes, especializado en retratos y paisajes.
Su obra había sido exhibida en varias galerías pequeñas durante las décadas de 1960 y 1970, pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue un artículo de un periódico local de Barcelona, fechado apenas 3 años atrás. El titular decía: "Subasta benéfica revela colección privada del artista Gabriel Montes". El artículo explicaba que, tras la muerte del pintor, su sobrino había decidido subastar parte de su obra para recaudar fondos para un hospital infantil. Sin embargo, había mencionado que Gabriel tenía una colección personal que nunca quiso vender ni exhibir públicamente, una serie de retratos de una mujer desconocida que guardaba en su estudio privado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que encontrar esas pinturas. Después de varias horas de búsqueda en Internet y llamadas telefónicas, logró contactar a Javier Montes, el sobrino de Gabriel. Cuando le explicó quién era y su conexión con la mujer de los retratos, Javier quedó en silencio por un momento. "Entonces usted es la nieta de Mariana", dijo finalmente, su voz cargada de emoción. "Mi tío habló de ella hasta sus últimos días. La amó toda su vida. Los cuadros, todavía los tengo. Nunca pude venderlos porque mi tío me hizo prometer que solo se los entregaría a alguien de la familia de Mariana, si alguna vez aparecía alguien preguntando por ellos. Es como si supiera que algún día esto sucedería". 2 días después, Elena viajaba en tren hacia Barcelona. Javier la había invitado a su casa, donde guardaba la colección privada de su tío. Durante todo el viaje, Elena se preguntaba qué encontraría. ¿Cómo habría capturado Gabriel a su abuela en el lienzo? ¿Qué emociones habrían quedado plasmadas en esas pinturas? La casa de Javier era un apartamento moderno en el barrio de Geresia. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto amable, con el cabello gris y los mismos ojos expresivos que Elena había visto en las pocas fotografías de Gabriel que encontró en Internet. La recibió con calidez y la guió hasta una habitación que había convertido en un pequeño santuario para la obra de su tío. "Antes de mostrarle los cuadros", dijo Javier, "déjeme contarle algo sobre mi tío Gabriel. Era un hombre brillante, talentoso, pero profundamente melancólico. Vivió solo toda su vida en un pequeño estudio en El Born. Pintaba durante el día y por las noches bebía vino y escuchaba música clásica. A veces hablaba de una mujer que había conocido en Castilla, una mujer que describía como la única obra de arte perfecta que había visto en su vida. Yo era joven y no entendía la profundidad de su dolor. Ahora, viendo estas cartas que me ha mostrado, finalmente lo comprendo". Javier abrió una puerta que daba a una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas de pinturas. Elena entró lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Había más de 30 cuadros, todos de diferentes tamaños y estilos, pero todos representando a la misma mujer, Mariana. Algunos eran retratos formales, otros eran escenas más íntimas. En uno, Mariana estaba de pie junto a un molino, el viento jugando con su cabello. En otro, estaba sentada en un campo de flores silvestres, con una sonrisa que Elena nunca había visto en su abuela en la vida real, una sonrisa de felicidad pura y sin restricciones. Pero el cuadro que más impactó a Elena era uno grande que colgaba en el centro de la pared. Mostraba a Mariana vestida de novia, pero no como en la fotografía de 1958. En esta pintura, llevaba un vestido simple, flores silvestres en el cabello, y estaba de pie en un campo abierto con los brazos extendidos hacia el cielo. Su expresión era de libertad absoluta, de alegría sin límites. Al pie del cuadro, Gabriel había escrito: "La novia que nunca pude tener, la vida que nunca pudimos vivir". Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro. Esta era la Mariana que el mundo nunca conoció, la mujer joven y apasionada que existió antes de que el deber y la obligación la transformaran en la persona severa y distante que Elena había conocido. "Son hermosos", susurró Elena, "pero también son desgarradores". Javier asintió. "Mi tío me dijo una vez que pintar estos cuadros era su manera de mantener vivo su amor".
Decía que mientras pudiera verla en el lienzo, ella nunca desaparecería completamente de su vida. Pintó el último apenas 2 semanas antes de morir. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pincel, pero insistió en terminarlo. Javier la llevó a un rincón de la habitación donde había un caballete cubierto con una tela. «Este es el último», dijo, y retiró la tela. El cuadro mostraba a una Mariana anciana, con el cabello blanco y arrugas alrededor de sus ojos, pero aún hermosa. Estaba sentada en un banco de jardín, con una expresión serena y pacífica, y lo más extraordinario, a su lado, apenas visible como si fuera un fantasma o un recuerdo, estaba Gabriel, joven, con su mano extendida hacia ella. El título del cuadro era simplemente El pronto. «Creo que sabía que su tiempo se acababa», explicó Javier, «y creo que esperaba encontrarse con ella del otro lado. Era un romántico hasta el final». Elena pasó horas en esa habitación, examinando cada cuadro, leyendo las pequeñas notas que Gabriel había escrito en los marcos de algunos de ellos. Eran fragmentos de poesía, declaraciones de amor, recuerdos de momentos compartidos. Era como leer el diario visual de un amor que nunca murió. «¿Qué harás con ellos ahora?», preguntó Javier. Elena lo pensó por un momento. «Creo que necesito mostrarle estos cuadros a alguien más, alguien que también tiene derecho a conocer esta historia». Elena regresó a Salamanca con fotografías de todos los cuadros de Gabriel en su teléfono, pero antes de hacer cualquier otra cosa, sabía que necesitaba hablar con su madre, Laura. Su madre era la hija de Mariana y Ricardo, y merecía saber la verdad sobre sus padres, una verdad que había estado oculta durante más de 60 años. La conversación no sería fácil. Laura siempre había tenido una relación complicada con Mariana. Había crecido sintiendo que su madre estaba emocionalmente ausente, que había algo roto en ella que ninguna cantidad de amor familiar podía reparar. Laura había culpado a Ricardo por ello durante años, asumiendo que su padre había sido un mal marido, pero ahora, Elena sabía que la verdad era mucho más compleja. Elena invitó a su madre a almorzar en un restaurante tranquilo en el centro de Salamanca. Laura llegó luciendo cansada. A sus 62 años, todavía trabajaba como profesora en la universidad local, y el reciente fallecimiento de Mariana había sido más difícil de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mamá», comenzó Elena después de que ordenaran la comida, «encontré algo en la casa de la abuela, algo que creo que necesitas ver». Laura la miró con curiosidad mientras Elena sacaba la fotografía de la boda y se la entregaba. Su madre la examinó, sonriendo levemente. «Nunca había visto esta foto. Tu abuela era hermosa, se ve tan joven, tan triste», completó Elena. «Mira más de cerca, mamá, mira el espejo detrás del altar». Laura entrecerró los ojos y estudió la imagen más cuidadosamente. Cuando vio la figura de negro en el reflejo, su expresión cambió. «¿Quién es esta persona?». «Es Carolina, la hermana de la abuela», respondió Elena, y entonces, cuidadosamente, le contó toda la historia, el amor prohibido con Gabriel, el compromiso arreglado con Ricardo, el plan de Carolina de arruinar la boda, las cartas, los cuadros, todo. Laura escuchó en silencio, su rostro pasando por una variedad de emociones, shock, incredulidad, tristeza y finalmente, comprensión. Cuando Elena terminó, su madre tenía lágrimas en los ojos. «Todo este tiempo», susurró Laura, «pensé que ella simplemente no sabía cómo amar. Pensé que había algo mal en ella, o algo mal en nosotros. Nunca imaginé que estaba llevando este peso, este secreto, toda su vida». «Ella te amaba, mamá», dijo Elena suavemente, «pero parte de su corazón siempre perteneció a alguien más. No creo que quisiera que fuera así, simplemente sucedió». Laura tomó un sorbo de agua, tratando de procesar toda la información. «¿Y mi padre? ¿Él sabía?». Elena sacudió la cabeza. «No lo creo. No encontré nada que sugiriera que él supiera sobre Gabriel. Creo que la abuela guardó ese secreto hasta su muerte».
Pobre papá, dijo Laura con voz quebrada. Él la amó tanto, siempre fue paciente con ella, incluso cuando ella era distante. Ahora entiendo por qué ella nunca pudo corresponder completamente a su amor. No era porque él no fuera suficiente, era porque ella ya había entregado su corazón a otro. Elena asintió, y pobre abuela Mariana, vivió toda su vida cumpliendo con su deber, sacrificando su felicidad por el honor de la familia. Y Gabriel, él la esperó toda su vida, amándola a la distancia, pintándola una y otra vez, como si al capturarla en el lienzo pudiera hacerla suya al menos en el arte. Madre e hija permanecieron en silencio por un momento, digiriendo la magnitud de la tragedia que se había desarrollado décadas antes de que Elena naciera. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Laura finalmente. Es que todo esto sucedió porque vivían en una época donde el amor no era suficiente. La familia, el honor, las expectativas sociales, todo eso pesaba más que la felicidad individual. Hoy en día, Mariana podría haber elegido a Gabriel, podrían haber sido felices juntos, pero en 1958, esa opción simplemente no existía para una mujer de buena familia. Elena tomó la mano de su madre. Quiero enseñarte algo más. Sacó su teléfono y le mostró las fotografías de los cuadros de Gabriel. Laura observó cada imagen, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Esta era mi madre, susurró, señalando el cuadro de Mariana con los brazos extendidos. Esta era la mujer que existía debajo de toda esa tristeza. ¡Qué hermosa era! Y qué desperdicio fue que nunca pudiera ser esta versión de sí misma en la vida real. Después del almuerzo, Elena y Laura regresaron a la casa de Mariana. Juntas, revisaron el resto del contenido del baúl, leyendo más cartas, encontrando pequeños tesoros que contaban la historia de un amor que nunca murió. Laura encontró un pañuelo bordado con las iniciales de Gabriel que Mariana había guardado todos esos años, un objeto que probablemente había tocado en momentos de soledad y nostalgia. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Laura. ¿Lo guardamos? ¿Lo destruimos? ¿Se lo contamos a alguien más? Elena había estado pensando en eso desde que descubrió la verdad. Creo que deberíamos honrar su historia, no ocultarla, pero tampoco exponerla de manera que dañe la memoria de nadie. La abuela, el abuelo Ricardo, Gabriel, Carolina, todos hicieron lo mejor que pudieron con las opciones que tenían. Laura asintió lentamente. Tienes razón, esta es una historia de amor, pero también es una historia de sacrificio, y merece ser recordada, aunque sea solo dentro de nuestra familia. Esa noche, mientras Elena se preparaba para irse a casa, Laura la llamó. Elena, hay algo que debes saber, algo que tu abuela me dijo en sus últimos días, cuando estaba en el hospital. No le di importancia en ese momento porque pensé que estaba delirando por los medicamentos, pero ahora tiene sentido. ¿Qué te dijo?, preguntó Elena. Me tomó de la mano y me dijo, Laura, he vivido la vida que se esperaba de mí, no la vida que elegí. Por favor, asegúrate de que Elena y sus futuros hijos vivan las vidas que elijan, no las que otros elijan por ellos. Pensé que simplemente estaba siendo filosófica. Ahora entiendo que estaba hablando de su propia experiencia, de su propio arrepentimiento. Elena sintió un nudo en la garganta. Su abuela, incluso en sus últimos momentos, había estado pensando en las generaciones futuras, queriendo asegurarse de que no repitieran sus errores. Lo prometo, mamá, dijo Elena, viviré mi vida según mis propias elecciones, y me aseguraré de que mis hijos, si algún día los tengo, sepan que siempre tienen el derecho de elegir su propio camino, incluso si va en contra de las expectativas. 3 meses después, Elena organizó un pequeño evento privado en una galería de arte de Salamanca. Había trabajado con Javier Montes para traer una selección de los cuadros de Gabriel a España por primera vez. No era una exhibición pública, sino una muestra privada para los miembros de la familia y algunos amigos cercanos. La galería era pequeña e íntima, con paredes blancas que hacían resaltar los colores vibrantes de las pinturas.
Elena había seleccionado cuidadosamente 20 cuadros, cada uno contando una parte de la historia de Mariana y Gabriel. También había preparado tarjetas explicativas que contextualizaban cada pieza sin revelar demasiados detalles privados. Laura estaba allí, por supuesto, junto con algunos primos lejanos que habían conocido a Mariana. Javier había viajado desde Barcelona para la ocasión, y, para sorpresa de Elena, había logrado rastrear a la única sobrina viva de Carolina, una mujer llamada Isabel que tenía 80 años y vivía en un asilo en Ávila. Isabel llegó apoyándose en un bastón, sus ojos nublados por las cataratas pero aún brillantes con curiosidad. Elena la guió personalmente a través de la exhibición, observando cómo la anciana se detenía frente a cada cuadro, tocando suavemente los marcos con sus dedos arrugados. Cuando llegaron al cuadro de Mariana vestida de novia en el campo abierto, Isabel comenzó a llorar. Mi tía Carolina me habló de esto una vez, susurró, cuando yo era joven y estaba por casarme. Me dijo que me asegurara de casarme por amor, no por deber. Me contó que su hermana mayor se había casado con el hombre equivocado y que había pasado su vida entera pagando por esa decisión. Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. Carolina pasó su vida arrepintiéndose, dijo Elena suavemente, pero al final, usó su experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Isabel asintió. Yo me casé por amor. Tuve 52 años maravillosos con mi esposo antes de que falleciera, y todo fue gracias a las palabras de mi tía. Supongo que al final, algo bueno salió de toda esa tristeza. La velada transcurrió con una mezcla de melancolía y celebración. Las personas compartían recuerdos de Mariana, pero ahora con una nueva comprensión de la mujer que había sido. Laura habló sobre cómo estas revelaciones habían cambiado su perspectiva sobre su madre, permitiéndole finalmente hacer las paces con los recuerdos complicados de su infancia. Mi madre no era perfecta, dijo Laura ante los invitados, pero era humana, con un corazón que amaba profundamente y una voluntad que la hizo sacrificar su propia felicidad por lo que creía que era correcto. No estoy segura de si tomó la decisión correcta al casarse con mi padre en lugar de huir con Gabriel, pero sé que fue una decisión hecha con amor hacia su familia, y eso es algo que puedo respetar y honrar. Javier también habló, compartiendo anécdotas sobre su tío Gabriel y el impacto que el amor no correspondido por Mariana había tenido en su arte y su vida. Mi tío solía decir que el amor verdadero nunca muere, simplemente se transforma. Para él, se transformó en arte. Cada pincelada era una carta de amor. Cada cuadro era una oración por la mujer que no pudo tener. Y aunque su vida estuvo marcada por la tristeza, también estuvo llena de belleza. Creo que eso es algo. Hacia el final de la velada, Elena se encontró sola frente al último cuadro de Gabriel, el que mostraba a Mariana anciana con el espectro de Gabriel joven a su lado. Había algo profundamente conmovedor en esa imagen, la idea de que incluso después de décadas de separación, incluso al final de sus vidas, Gabriel todavía imaginaba un reencuentro. ¿Crees que se encontraron?, preguntó una voz detrás de ella. Era su madre. Elena se volvió y sonrió. Me gustaría pensar que sí, que en algún lugar, de alguna manera, finalmente pudieron estar juntos, sin las restricciones de la sociedad, sin el peso del deber, solo dos almas que se amaban. Laura abrazó a su hija. Gracias por descubrir esta historia, gracias por no dejar que se perdiera con ellos. Ahora, cuando pienso en mi madre, no solo veo a la mujer triste que conocí, veo a la joven que amó apasionadamente, que tomó decisiones difíciles, que vivió con las consecuencias de esas decisiones con gracia y dignidad. Es un legado más complejo, pero también más humano. Unas semanas después, Elena recibió un paquete por correo desde Barcelona. Era de Javier. Dentro había un cuadro pequeño que no había estado incluido en la colección que habían exhibido. Una nota de Javier explicaba: encontré esto escondido en el fondo del armario de mi tío.
Creo que debería pertenecer a tu familia. El cuadro mostraba a dos niños pequeños jugando en un jardín, un niño y una niña, tomados de la mano, riendo bajo el sol. Al reverso, Gabriel había escrito: los hijos que nunca tuvimos, los sueños que nunca vivimos. Pero en algún lugar, en alguna versión de la realidad, existimos juntos, y allí somos felices. Elena sintió un nudo en la garganta. Este cuadro era quizás el más triste de todos, porque representaba no solo el amor perdido, sino también todas las vidas que nunca llegaron a ser, todas las posibilidades que se desvanecieron el día que Mariana dijo acepto en aquella iglesia de 1958. Colgó el cuadro en su apartamento, en un lugar donde podía verlo todos los días. Se convirtió en un recordatorio constante de vivir auténticamente, de hacer elecciones valientes, de no dejar que el miedo o la obligación dicten el curso de su vida. Y cada vez que miraba esa imagen de los niños que nunca fueron, Elena renovaba su promesa silenciosa: honraría el sacrificio de su abuela viviendo la vida que Mariana nunca pudo vivir, una vida de elecciones propias, de amor verdadero, de libertad. La fotografía de la boda de 1958, aquella que había revelado el secreto escondido detrás del velo, ahora descansaba en un marco junto al cuadro de Gabriel. Ya no era solo una imagen misteriosa, sino un testimonio de una historia compleja de amor, sacrificio y las consecuencias de vivir según las expectativas de otros en lugar de los deseos del corazón. Y aunque Mariana y Gabriel nunca pudieron estar juntos en vida, su historia viviría a través de las generaciones, recordándoles a todos que el amor verdadero, incluso cuando no se consuma, nunca realmente desaparece, simplemente espera, paciente y eterno, hasta que el círculo finalmente se cierre. 6 meses después, el libro de Elena, Las novias olvidadas, El horror de la hacienda Monteverde, se convirtió en un bestseller internacional. La historia de Catalina y las otras mujeres sacrificadas conmocionó al mundo, iniciando conversaciones sobre el poder, la codicia y las mujeres borradas de la historia. La hacienda Monteverde nunca fue demolida. En su lugar, fue convertida en un museo y memorial dedicado a las víctimas del pacto. La capilla fue restaurada, y en el lugar donde había estado el espejo, ahora hay una placa con los nombres de todas las mujeres conocidas que fueron sacrificadas, con Catalina Monteverde en el centro. Sofía Reyes se convirtió en la directora del museo, dedicando sus últimos años a honrar la memoria de su bisabuela. En cuanto a Joaquín Salazar y los otros descendientes, tal como Catalina había predicho, sus fortunas se desmoronaron. Uno a uno, perdieron sus empresas, sus propiedades, su influencia. Algunos buscaron redención ayudando a las víctimas de abuso, otros simplemente desaparecieron en la obscuridad. Elena regresa a la hacienda cada año en el aniversario de la liberación. Siempre lleva mariposas frescas, que libera en el patio, y cada año, jura que puede escuchar un susurro en el viento: gracias, nunca seremos olvidadas. Y no lo serán.